Se va a llamar Escuela Dominical con Rufino. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es Apocalipsis. Apocalipsis está en las 7 iglesias: la iglesia de Efeso, una iglesia de buena doctrina, pero fría en el amor; la iglesia de Esmirna, que es la que vamos a hablar, y de su líder, que es Policarpo. Esta iglesia es una iglesia en peligro de apostasía o en apostasía. De igual la iglesia de Teatira. Sardis, el líder estaba vivo, tenía nombre de que vivía, estaba muerto. La iglesia Filadelfia, que es la iglesia que tenemos que trabajar en estos días. Y esta iglesia que no tenía ninguna virtud. Pero todas ellas salieron del trabajo apostólico de los primeros líderes de las iglesias. Fino, inevitablemente va a haber 5 líderes apóstatas y 2 líderes que son verdaderos ancianos que han cumplido de manera ejemplar sus funciones. Tenemos el de Esmirna. Este es, según Ignacio de Antioquía y otros más, este fue Policarpo. Policarpo fue el que liderizó esta iglesia. Una iglesia pobre, esforzada en cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Y la iglesia de Filadelfia, de poca fuerza, pero que guardaba el testimonio de Dios. Análisis de la doctrina de Policarpo. Carta de Policarpo escrita a los filipenses. Cuando Policarpo le escribe a los filipenses, le habla de los presbíteros. Dice así: también los presbíteros deben ser misericordiosos, compasivos con todos, que devuelvan al recto camino a los descarriados, que visiten a todos los enfermos, sin olvidar a la viuda, al huérfano, al pobre, sino pensando siempre en hacer el bien delante de Dios y de los hombres, que se abstenga de toda cólera, acepción de personas, juicio injusto, que estén alejados del amor al dinero, que no piensen mal rápidamente de alguien, que no sean duros en el juicio, sabiendo que todos somos deudores del pecado. Vemos claramente, hermano Rufino, que todo buen líder tiene que cuidar que haya una iglesia, no al estilo de nosotros. No puedes hacer una iglesia de avariciosos, de codiciosos al dinero, donde no se dé lo que se tiene que dar. La iglesia primitiva comprendió tanto el mensaje de Jesús de cuidar a los huérfanos, a los pobres, que vendían todas las propiedades y la ponían en las manos de los apóstoles, para que de esa manera se recojan huérfanos, viudas. Una iglesia que no tenga este tipo de trabajo, evidentemente el líder puede ser uno de los líderes de Sardis, tiene nombre de que vive y está muerto. Puede ser la iglesia de Efeso, que perdió su primer amor. Puede ser la iglesia de Pérgamo. En sí, 5 iglesias infieles. Puede estar enmarcado en eso. Nosotros como líderes, Rufino, yo no tengo que darte cuenta a ti, yo le tengo que dar cuenta a Dios. Nosotros como líderes tenemos que poner las reglas bien claras. Y en el Antiguo Testamento se enseñaba a combatir la avaricia y la idolatría al dinero a través de la ofrenda, el diezmo, las primicias y la limosna a los necesitados. Todo eso está vigente en el Nuevo Testamento, porque en ninguna parte de la Biblia aparece un solo texto que derogue todo eso, porque el diezmo y la ofrenda fue antes de la ley. Ustedes insisten en una falacia del hombre de paja hablando del diezmo de la ley. No, el diezmo de la ley era antes de la ley, porque Abraham lo dio, y lo dio a un sacerdote, a un rey, el rey de Salem. ¿Qué hacemos nosotros los sacerdotes, en este caso los pastores? Debemos de administrar muy bien eso. Los discípulos manejaron grandes cantidades de finanzas porque vendían propiedades completas y las ponían en las manos de los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Organizaron 7 diáconos. 7 diáconos. Dentro de eso estaba Felipe y Esteban, que fueron diáconos ejemplares. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que seguir enseñando a combatir la avaricia. Tenemos que seguir enseñando a combatir que la gente no sea amante del dinero.
Un pastor que recibe esa cantidad de dinero y no lo administra hacia los pobres, evidentemente es un pastor que va a ser condenado y irse al infierno. Pero todos los pastores que ministramos en la iglesia debemos de ser responsables con el recurso, porque es un don que se da. El dinero es don, es un talento, hay que administrarlo bien, dirigirlo bien hacia los pobres, necesitados, pero no solamente hacia el pastor, al obrero, también van a venir predicadores, van a venir verdaderos profetas. En la Didache, que es otro documento que está del año 85 al año 100, la doctrina de los apóstoles hablaba de que las primicias se le daban a los verdaderos profetas, a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos maestros de la palabra que hacían un trabajo ejemplar. Entonces, el obrero es digno de su salario. Tú no puedes construir una iglesia, Rufino, en tus ideas dañosas por tus traumas, porque alguien pidió los diezmos de manera inapropiada. No, los diezmos hay que darle vigencia actual, porque en ninguna parte de la Biblia hay un texto que los abrogue. Y al pueblo hay que enseñarle la ley. Enseñándole la ley, ellos van a tener la capacidad de huir del pecado, porque la ley señala el pecado. ¿Para qué se dio la ley? Para declarar el pecado, para que entonces la persona en arrepentimiento se acerque a Jesús y se acerque a la obediencia y purifique su corazón por un corazón, un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Donde cada vez que nosotros ganemos, nos ponemos en orden con la iglesia y el pastor y toda la organización, y ponemos allí parte de nuestra ganancia según haya prosperado, según deseas, porque lo mismo que se dice en Deuteronomio capítulo 14 es lo mismo que Pablo dice: según haya prosperado, según desea, cada primer día de la semana debemos de contribuir, porque Pablo dice que si nosotros recibimos el bien espiritual de aquella persona que nos enseña, debemos de hacer a esa persona participante de lo material, porque somos deudores. Entonces, tú no puedes formar una iglesia a tu estilo. La educación y los principios bíblicos están bien definidos en el Antiguo y son referentes de, así también, ejemplo. Eso se escribió para nuestra enseñanza, nuestra educación. ¿Quieres hacer una iglesia a tu estilo? Vas a caer en el mismo pecado de los testigos de Jehová, de los católicos. ¿Y cuál va a ser tu fin? El fin es quemarte en el infierno por no hacer lo que la Biblia enseña. No hagas una religión a tu concupiscencia, de tu aislamiento. Tú vives una vida aislada. Tú vives una vida aislada, hermano, y haces misericordia de vez en cuando por allí a tu estilo. Esas ofrendas, hermano, en desobediencia, en soberbia, no tienen ningún tipo de valor. ¿Por qué no tienen ningún tipo de valor? Porque estás construyendo la rebeldía. Estás construyendo la soberbia. Tienes que sujetarte a un líder, que ese líder te enseñe y después de allí te pruebe, porque eso es lo que dijo Pablo a Tito. Tito establece ancianos en cada ciudad, pero el que fuese irreprensible. Hasta ahorita tú lo que muestras es una vida de aislamiento, una vida de traumas, de ataques infundados. Entonces, en ningún momento nosotros vamos a avalar que un pastor sinvergüenza, que no ministre bien la finanza y que no esté a la luz pública, porque el bien que viene a la iglesia, como en el libro de Hechos, tiene que estar a la luz pública. Tiene que ser ministrada delante de todos, para que todos vean qué se está haciendo con el dinero. No podemos decir como algunos dicen: no, porque eso es del pastor y él hace lo que él quiere. No, eso no, el pastor no puede hacer lo que él quiere con la finanza. Él tiene que sujetarse a una administración. Él tiene que sujetarse a la contraloría, a la supervisión de toda la iglesia, como en el libro de Hechos, que hubo una protesta porque se atendía mejor a las viudas de los judíos, y la protesta llevó a que Pedro y los apóstoles pusieran 7 diáconos. Pero vemos allí que Policarpo, líder de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia fiel que tenemos que asumir, puedes leer toda la carta, bájala en internet y la lees completa, es corta, para que tú veas cómo se comporta un líder de los cuales Jesús alabó, que es la iglesia de Esmirna. Así tenemos que comportar. Los demás son iglesias apóstatas, a excepción de de Filadelfia. Las demás son iglesias apóstatas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. 5 iglesias infieles, 2 solamente fieles. Va a ser difícil conseguir iglesias fieles, pero tenemos que trabajar por ello. Por eso que estamos enseñando aquí la doctrina bíblica, enseñándote a leer. Lee la Biblia. Aprende. Escuela Dominical para Rufino.